Bueno, bienvenidos a todos los que fueron llegando. Todavía hay gente ahí en la sala de espera. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Estamos todos acá? ¿Pudimos aterrizar un poquito? ¿Cambió un poquito el paisaje interior o sigue igual? Bueno, Cambió. bárbaro. Yo me encontré sorpresivamente con una ventana marrón con bordes negros y unas columnas como de cemento. Y después terminé como si yo estuviera mirando el cielo hacia arriba. Y la zona la ubiqué en el riñón derecho. ¿Cómo está ahora? ¿Estaba tensa, cerrada, dolía y ahora cómo está? No, Cerrada. ahora bien, bien. Y estaba como apretada, sí, como apretada. Pero me sorprendieron esas columnas de cemento que no sé de dónde aparecieron. Van ahí dando vueltas. Bueno, hoy quiero contarles un poquito cómo nuestro estado mental, nuestro estado emocional puede impactar en el encendido y apagado de los genes. Tanto la práctica de mindfulness como la práctica de compasión tiene beneficios muy profundos a nivel biológico que están relacionados con la reducción de la respuesta inflamatoria, y todos los que están acá, médicos o psicólogos, alguna vez han escuchado de cómo la inflamación está relacionada con que surjan numerosas enfermedades y se cronifiquen debido a la respuesta inflamatoria, inclusive enfermedades o trastornos mentales. Cómo la práctica desacelera el envejecimiento celular y cómo estos procesos están regulados por mecanismos epigenéticos, que lo que hacen es encender o apagar genes. Por lo tanto, estos cambios estarían sustentando todas estas manifestaciones o modificaciones a nivel fisiológico y psicológico que reportan los participantes de programas de mindfulness y compasión, con intervenciones que van desde los programas estandarizados de 8 y 9 semanas a programas que van de intervenciones aún más cortas, donde tras 5 días de intervención, 4 semanas de intervención, 10 semanas de intervención o intervenciones cortas en población experta en meditación, generan estos cambios. Ya en culturas antiguas se conocía que tanto las experiencias que transitaba en la vida como el estilo de vida determinaban o impactaban profundamente la salud física, mental y emocional. Hipócrates ya hablaba de que mantener una buena salud dependía del entorno social, de la dieta, de la actividad física, pero también de la gestión de nuestra mente. Y hoy hay gran evidencia de que muchas patologías se inician o se cronifican como por la interacción de nuestro estilo de vida y nuestras experiencias de vida con nuestros genes. Por lo tanto, no somos víctimas de la información genética que heredamos. Y esto nos abre la puerta y nos hace responsables también de tomar un rol activo en el cuidado de nuestra salud. Cuando hablamos al principio de que la práctica de la atención plena y la amabilidad reducía el envejecimiento celular,
Esto se mide a partir de la longitud de los telómeros. Los telómeros son la parte terminal de los cromosomas que tienen ADN no codificante, que son los capuchoncitos estos rojos que están ahí, que ven en las puntas de los cromosomas. Tienen un rol importantísimo esos telómeros, porque cuando se divide cada célula y se replica el ADN, los telómeros se encargan de proteger el ADN. Estos telómeros naturalmente se acortan con el envejecimiento natural, pero se ha observado a partir de estudios de Elizabeth Blackburn, premio Nobel hace unos cuantos años atrás, estudiando cómo los telómeros se acortaban en poblaciones que estaban sometidas a niveles o sometidas a un estrés crónico. Y eso lo estudió en familiares de mamás, sobre todo que cuidaban sus hijos con enfermedades crónicas. Fueron analizadas sus muestras de sangre y se observó que el estrés crónico que sufrían esas mamás se traducían en el acortamiento de estos telómeros, y no implicaba solamente que envejecían más rápido, sino que tenían propensión al desarrollo de numerosas patologías. Los factores que hacen acortar estos telómeros, tan importantes para la estabilidad de los cromosomas que protegen la información genética, se deben a estar expuestos a situaciones traumáticas, y un alto grado de la población está expuesto a ello. Estar sometidos a estrés crónico y a toda la liberación de cortisol y catecolaminas. También factores conductuales relacionados como, por ejemplo, la percepción permanente de amenaza o la rumiación mental permanente, o mi estilo de vida, cómo me alimento, si hago actividad física o no, si descanso lo suficiente, si tomo alcohol en exceso, si fumo en exceso, e inclusive los rasgos de personalidad. De hecho, se relacionan, creo, que ciertas patologías cardiovasculares con un tipo de personalidad más reactiva. Cuando tenemos esos perfiles, la tendencia es a que los telómeros se acorten antes de tiempo. Inclusive cuando heredamos o tenemos patologías o trastornos psicológicos o psiquiátricos. ¿Por qué es importante conocer que se acortan tempranamente los telómeros? Porque sirven como diagnóstico de prevención de numerosas enfermedades cardiovasculares, también enfermedades de riesgo cardiovascular, cuando en los casos de diabetes, enfermedades oncológicas, deterioro cognitivo y también demencia, es decir, enfermedades neuroinflamatorias. Un trabajo realizado en la Universidad de Zaragoza, dirigida por el doctor García Campayo en el año 2020, implementó un programa de 8 semanas en una población experta en meditación, una experiencia de 8 años en práctica meditativa, versus una población que también era sana, que eran familiares, es decir, tenían los mismos rasgos, la misma etnia, edades similares. Y tras la intervención de mindfulness se observó, y de amabilidad también, porque se realizaban prácticas de atención plena y también de bondad amorosa y compasión, se observaron los siguientes resultados: que la práctica de la atención plena era un protector del acortamiento telomérico, es decir, que protegía la longitud de los telómeros. Y esto garantizaba, como generalmente todos los estudios moleculares y celulares se realizan en células inmunes, garantizaba esto una buena salud de esas células inmunitarias y garantizaban un buen funcionamiento del sistema inmune a largo plazo. Y aparte, había un menor porcentaje de cromosomas con telómeros cortos. Por otro lado, también se determinó que estos
menores acortamientos teloméricos se debían a cambios epigenéticos, que luego vamos a ver, que eran debido a que había menos metilaciones en las regiones cromosómicas cercanas a los telómeros. Si volvemos atrás, a ver si puedo volver atrás, ¿se acuerdan que teníamos los telómeros y el cromosoma? Entonces, las metilaciones disminuían en las zonas próximas. ¿Y qué hacían esas metilaciones? Permitían que se expresara la enzima que sintetiza el telómero, la telomerasa, que estaba bloqueada por la respuesta de estrés, por los niveles altos de cortisol y de adrenalina. Voy a pasar para seguir. Y acá me gustaría hacer un poquito de referencia a la práctica de la autocompasión con estos componentes. La autocompasión es esto de darme cuenta de que estoy sufriendo y motivarme a aliviar mi propio sufrimiento. Pero para eso tengo que darme cuenta de que estoy sufriendo a través de la práctica de la atención plena. Y la práctica de la atención plena me va a permitir no identificarme con ese dolor o incomodidad. El otro componente, que es la humanidad compartida versus el aislamiento, que sería otra de las respuestas frente al estrés, que es la que me va a permitir darme cuenta que como humanos somos imperfectos, que el dolor es una condición humana, que podemos fracasar, que las cosas pueden salir mal y que no estamos solos en esto, sino que es parte de esta humanidad fracasar y que las cosas salgan mal. Entonces, al sentirme sostenido y no aislado, esto va a ser y va a impactar en algo como es evitar el acortamiento telomérico. Algo tan simple, pero de lo cual no somos conscientes, que es esto de la humanidad compartida. Y por otro lado, el otro componente es responder a esos momentos de dolor e incomodidad con comprensión, calidez y abrazarnos a nosotros mismos. Y esto va a bajar la reactividad fisiológica y se va a traducir en un menor acortamiento de los telómeros. Entonces, a través de activar con la práctica de la autocompasión este sistema de calma y satisfacción, volvemos a activar el modo ser, el modo de estar con nosotros mismos, a través de lo que usamos en la primera práctica, que es el tacto calmante, algo tan mamífero que nos permite sentir ese cuidado que en este caso nos lo ofrecemos a nosotros mismos. Y hablarnos con un tono de voz amable y cálido que nos va a permitir activar ese sistema de calma y satisfacción que va a aportar claridad mental, autocuidado, tranquilidad y nos va a conectar con nosotros mismos. Y esto lo nombré porque me parecía interesante desde ahí poder comprender los dos factores significativos que determinaron que esos cambios biológicos sucedieran, que no se acortaran los telómeros y por lo tanto de tener menos riesgo de enfermedades, de diversas enfermedades. Uno de los componentes fue la aceptación de ese dolor o incomodidad, componente de mindfulness o actitud que desarrollamos con la práctica de la atención plena, que reduce la reactividad fisiológica a partir de no tener evitación experiencial, que es lo que naturalmente hacemos cuando estamos sufriendo. Y el otro componente que se evaluó, todo esto fue evaluado por cuestionarios, ¿no? Se hizo por un lado la evaluación de parámetros
de atención plena y de componentes de compasión a partir de distintos cuestionarios y aparte la evaluación biológica en laboratorio, se comprobó tras la intervención que el otro factor significativo fue la humanidad compartida, el no sentirme solo frente a este sufrimiento, que no soy raro, que no me pasa a mí solo, que al resto de la humanidad le pasa lo mismo, en el mismo momento que a mí, en otro, o en otro momento le va a pasar o van a pasar por estas situaciones. Otra investigación, el Samatha Project, en esta intervención se realizaron 3 semanas de retiro, de silencio, en una población que no tenía experiencia en meditación. Se hizo la evaluación previa de la población que participaba, eh, que tenían buen estado de salud, se evaluaron con cuestionarios. No voy a entrar en detalle de los cuestionarios porque fueron varios los que se aplicaron, y se hizo una medición biológica también, de biología molecular. Y se observó tras la intervención que existió una disminución de una vía transcripcional del factor de necrosis tumoral. ¿Qué es esto? Es una vía o una vía transcripcional responsable del encendido de genes de la inflamación. Esto no es poco. Y que está íntimamente ligada o implicada cuando está activada y que se activa porque es muy sensible al estrés, está relacionada con el desarrollo de la depresión y del deterioro cognitivo. Lo que se observó que tras 3 semanas de intervención hubo cambios epigenéticos en 20 genes relacionados con la longitud de los telómeros. Repararon esa longitud telomérica y mantuvieron esa longitud. Por lo tanto, no hubo un envejecimiento prematuro. Por lo tanto, se puede recuperar si tomamos un rol activo en el cuidado de nuestra salud, a través de una práctica que podemos incorporar como un estilo de vida. Y lo interesante es que en aquellos casos que en los cuestionarios marcaban personas con emociones negativas muy intensas, ¿no? Fueron las que más respondieron y evidenciaron un mayor aumento de la longitud telomérica. Aquellos que habían iniciado el retiro con más emociones negativas. Bueno, la idea es poder conectarlos con la práctica y no llenarlos de conceptos. Y para poder conectarnos un poquito con la práctica, los voy a invitar a una práctica en movimiento. Así que los que fueron llegando un poquito más tarde, los invito a que dejen un espacio alrededor de ustedes. Vamos a ponernos de pie para, voy a dejar de compartir, así lo puedo ver. La práctica de atención plena y también de amabilidad está relacionada no solamente en la quietud, sino que también puede ser en movimiento. Eso nos permite conectar con nuestro yo físico y sobre todo incrementa la propiocepción, esto de ser consciente de nuestra postura corporal que impacta mucho a nivel de la gestión de pensamientos y emociones y también en la interocepción, es decir, la información que llega de cada víscera al cerebro. Ser consciente de nuestras sensaciones corporales.
un especialista, Jin Yuan Tang, de la Universidad de Texas, hizo un estudio, es especialista en el impacto de la meditación en bienestar, y él le da el nombre de Bodyfulness, pero en realidad combina primero la práctica en movimiento con luego prácticas de quietud para gestionar pensamientos y emociones, porque la realidad es que el cerebro, de golpe decirle que se quede quieto y nos sentemos a meditar es bastante difícil. Si tenemos mucha ansiedad, practicar de golpe sentados o en un escaneo corporal habrán notado que aparece me pica la pierna, me duele tal cosa y empiezo a distraerme y eso es natural que pase. Entonces lo que hizo él es combinar ambas prácticas, comenzando con el movimiento para llegar luego a la quietud, y observó en una intervención eh, donde se evaluaron cambios psicológicos, conductuales y también biológicos, que una intervención de 20 minutos durante 5 días en una población de alumnos de grado de una universidad china, aumentó la conectividad en áreas del cerebro, es decir, la mielinización y las conexiones neuronales en la corteza cingulada anterior, que es la encargada de regular la atención, es decir, que había más materia gris ahí. Este, y por otro lado, lo que notó es que los chicos, de acuerdo a los cuestionarios, post-intervención, evidenciaron menos ansiedad, menos depresión, menos ira y menos fatiga. Y estamos hablando de intervenciones en población sin experiencia, simplemente durante 5 días, 20 minutos. Por supuesto que hay que hacer un entrenamiento de programas estandarizados y sostener la práctica a lo largo del tiempo, porque eso es lo que va a arraigar esa conectividad y esos cambios que reportan los participantes. Esto es como un estilo de vida, no por practicar 5 días, 20 minutos, los cambios los voy a sostener a lo largo de la vida, pero van a ver después que en la práctica sostenida se generan cambios biológicos muy notorios. Ay, me olvidé que una pregunta interesante es: ¿consideran que practicar la atención plena en movimiento los puede ayudar o les puede facilitar ir llegando a la quietud y quedarse después en una práctica de acostados, sentados, o que al contrario? Se los dejo para que cuando cerremos la charla de hoy compartamos entre todos cuál fue la experiencia. Bueno, dejo las preguntas y el compartir para después por la extensión del tema, entonces no quiero que se pierda ni la práctica ni los contenidos. Bueno, otra de los cambios biológicos que se fueron notando a lo largo de las intervenciones basadas en mindfulness fueron cambios a nivel epigenético, es decir, cómo mi experiencia de vida, la contaminación ambiental, la radiación solar, las horas de sueño, la gestión del estrés o estar sometido a estrés crónico, que es uno de los que regula cómo me nutro, es decir, cómo me alimento y si hago actividad física o no, porque el estrés está detrás, esa cortina de humo que está detrás de los hábitos que tenemos también. Y algo que es interesante, el impacto de la temperatura sobre el ADN. Y hago referencia a esto por las experiencias reportadas en los países del norte durante este verano, que llegaron al límite de la tolerancia humana. Una forma de tomar conciencia del impacto que tiene la temperatura y la importancia de tomar un rol activo en el cuidado de la salud y de la salud de los demás y del planeta, para nuestro propio beneficio también. La epigenética, que son otros de los cambios que se notan tras la práctica de mindfulness, es la ciencia que estudia los cambios
o los mecanismos biológicos o las reacciones bioquímicas que se encargan de encender o apagar genes. Y ese cambio que se produce, o ese encendido y apagado, es de manera dinámica, genera cambios estables, son heredables, pero resalté algo muy importante, son potencialmente reversibles. Volviendo al tema, si tomamos un rol activo en el cuidado de la salud, ¿no? Y esto es a través de capas de información que se va depositando sobre el ADN. No equivale, no tiene nada que ver con una mutación o un cambio genético. Esto actúa de esta manera. Yo tengo el ADN, que sería el disco duro de la computadora, y las experiencias de vida, la temperatura a lo que nos exponemos, los hábitos, cómo me alimento, si hago actividad física o no, si duermo poco o no, si consumo mucho alcohol, si fumo, o si no gestiono de manera saludable el estrés. Esos son eso es el material o los sistemas operativos que yo le voy agregando al disco duro, como son un sistema operativo o un antivirus en una computadora. Cambios epigenéticos vamos teniendo a lo largo de nuestra vida producto de esta interacción de experiencias de vida adversas, gestión del estrés, hábitos alimentarios, o cómo gestionamos las emociones disruptivas, ¿no? El miedo, la ansiedad, la ira, y esto interactúa con nuestro ADN. Pero me gustaría contarles un poquito que el ADN de cada célula mide 2 metros. Entonces, ¿cómo hace este ADN para meterse dentro de una célula? Lo que hace es como es una adaptación para entrar y constituir la cromatina para que entre dentro de los cromosomas, esa información. Y lo que hace es enrollarse en estas pelotitas que se llaman histonas, al igual que enrollamos la manguera del parque en una estructura, lo que hace el ADN es enrollarse en estas moléculas proteicas llamadas histonas, que se reúnen en unidades de 8 que conforman los nucleosomas, que son las unidades de lo que está dentro de los cromosomas, que se llama cromatina. ¿Por qué les cuento esto? Porque es para entender después cómo actúan los mecanismos de epigenéticos. Por ejemplo, el estrés crónico o una experiencia adversa de vida o comer comida chatarra a largo plazo o estar expuesto a contaminación o tener mucha rumiación mental e identificarme con emociones disruptivas, activan los que se llaman metilaciones, que son grupos metilos, carbonos, hidrógenos, que lo que hacen con su carga positiva cuando se acercan al ADN, que tiene carga negativa, se atraen. Entonces se adhieren al ADN esos grupos metilos y lo que hacen es no permitir que se expresen genes que están ahí, los silencia. ¿Mm? Compacta la cromatina, silenciando los genes que están en esa región. Hay otros tipos de modificaciones epigenéticas, hay unos cuantos tipos, pero voy a nombrar solamente con los que se trabaja en la evidencia del impacto de la meditación, que es la acetilación de histonas, es decir, grupos acetilos que también se unen al ADN, pero que en vez de compactar la molécula de ADN y silenciar los genes, lo que hace, como tiene carga negativa y el ADN también, se repele y el ADN se abre. Y en la zona donde se abrió están los genes que se pueden expresar. Es decir, que los cambios encienden o apagan genes, principalmente. ¿Mm? La interacción de la radiación, de la temperatura elevada, de lo que como, con
el ADN puede generar estas metilaciones o la práctica de la atención plena puede generar las acetilaciones. Pero no me voy a detener en esto que es complejo, sino que les quiero contar que una de las intervenciones realizada por una especialista en epigenética, la doctora Perla Kaliman, ya hace unos cuantos años, ella trabaja en el impacto de la alimentación, trabaja con varios chefs de Barcelona y también en Francia, pero también investiga el impacto de la práctica de la meditación como generadora de cambios epigenéticos. En este estudio, que se realizó con una intervención en población sana experta en meditación, tras 8 horas de práctica, lo que se evidenció a nivel epigenético fue que los participantes manifestaron cambios diferenciales en las metilaciones, es decir, que hubo modificaciones en la expresión de ciertos genes. Algunos se hipometilaron, es decir, que permitieron al hipometilarse, como que el metilo se retira del ADN y ese gen se puede expresar, como es el gen de la reparación del ADN. Otros se hipermetilaron, silenciando aún más genes que juegan en contra de nuestra salud, como el estrés oxidativo. Se desmetilaron genes relacionados con el crecimiento axonal, con el crecimiento neuronal y con la producción de neurotransmisores. Y a nivel del sistema inmune, se permitieron que se expresaran menos genes de la inflamación, como el gen de la ciclooxigenasa, que los médicos deben conocer bien, que es sobre el cual actúa el ibuprofeno. Por otro lado, la práctica de la atención plena lo que hizo fue permitir que se expresara la enzima que se encargaba de regenerar los telómeros, la telomerasa, que había sido silenciada por el estrés. Todos estos cambios, todas estas metilaciones que se van agregando con el estrés crónico, están íntimamente ligados al desarrollo de numerosas enfermedades. Por lo tanto, podemos decir que mindfulness es un regulador epigenético. Cuando la meditación es a largo plazo, tiene un efecto protector. Reducen las metilaciones, apagan la actividad de las vías de transcripción, que son las responsables de encender los genes proinflamatorios, como las vías transcripcionales del factor de necrosis tumoral y de NF-kappa beta, que es un regulador de la transcripción. ¿Qué es esto? De que se sinteticen las proteínas relacionadas con la inflamación. Lo que hacen al bloquearse estas vías de señalización, no se van a generar interleuquina 1, 6 y 12 relacionadas con los procesos inflamatorios. Por eso va a haber menos estrés oxidativo, menos inflamación, menos envejecimiento y menos tumorogénesis. Pero sí va a favorecer la expresión de otros genes relacionados con el desarrollo neuronal, con el desarrollo de de células cardíacas, con la mejora en el metabolismo de lípidos y de insulina, y con la mejora de la respuesta inmune. ¿Qué es la mejora de la respuesta inmune? Reducir esa excesiva respuesta inflamatoria que genera el estrés crónico. Tras esta intervención, lo que se observó es que 64 regiones diferencialmente metiladas, pasaba esto, en 43 genes, 70% habían hipometilado, se habían retirado y ya no se silenciaban genes asociados a salud, y otro 19% se habían hipermetilado. ¿Mm? Y de los genes que diferencialmente tuvieron metilaciones diferenciales, estaban relacionados con temas de salud.
Trastornos psiquiátricos como trastorno bipolar, esquizofrenia, trastorno depresivo mayor, autismo, todas las patologías que ven acá, enfermedades neurodegenerativas de base inflamatoria, Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, metabolismo de lípido, enfermedad coronaria, ictus, enfermedad arterial periférica, diabetes, enfermedades inmunitarias, esclerosis múltiple. Hay un trabajo que es de investigación donde va a participar Perla Kaliman con la Universidad de Wisconsin en el impacto de la meditación en esclerosis múltiple. Próximo trabajo de investigación. Enfermedad inflamatoria intestinal, dermatitis atópica. Muchas de las regiones que diferencialmente se desmetilaron estaban relacionadas con la plasticidad sináptica y la regulación de la dopamina, ¿no? Y también con la, la actividad, se volvió al desmetilarse, la enzima telomerasa se pudo mantener o proteger a los telómeros de la degradación. Entonces, el estrés crónico impacta, acá hablamos del impacto del estrés sobre el cerebro y del sistema nervioso que dialoga con el sistema inmune, pero el impacto del estrés es sobre todo, es decir, ya no estamos cerebro centrados, sino que el impacto es sobre todo nuestros órganos, generando la activación del sistema inmune y sobre todo la respuesta inflamatoria. Como vimos, el estrés incrementaba el nivel de citoquinas, las interleuquinas y la proteína C reactiva, que es un marcador del inicio de depresión y de enfermedades neurodegenerativas. Pero la práctica demostró, y esto no fue solamente el trabajo de Perla Kaliman, sino que se vio con intervenciones basadas en mindfulness, en población con cáncer, con familiares cuidadores de pacientes con Alzheimer, población con Parkinson, intervenciones en población con síndrome de intestino, de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal, cáncer y otras patologías. Lo que se vio que las intervenciones bajan la expresión de las interleuquinas o los genes proinflamatorios que codifican después en las citoquinas interleuquina 1, 6 y 12. Aumenta la interleuquina antiinflamatoria 4. Un cambio muy importante que hace la práctica de la atención plena y de la amabilidad es permite que se despierten los receptores glucocorticoides. Estos receptores se encuentran en el hipocampo. El hipocampo es el responsable de regular la respuesta de estrés. Cuando sufrimos estrés crónico o situaciones de adversidad traumáticas en la vida, es tal el nivel de cortisol que liberamos que emborracha el hipocampo y los receptores glucocorticoides no captan el cortisol y no cortan la respuesta de estrés. La práctica de la atención plena, tras 8 semanas de intervención, demostró que estos receptores se recuperaban y se cortaba la respuesta de estrés. Por otro lado, la práctica de la atención plena también permite que factores de crecimiento, como el crecimiento neuronal hipocampal, se active, garantiza la mayor conectividad neuronal, más materia gris, y esto está relacionado con mejorar la memoria, algo que perdemos cuando estamos estresados. Y también tiene una interrelación con la prevención en cáncer. La práctica de la atención plena logra balancear los genes inflamatorios y antiinflamatorios, porque inactiva las vías transcripcionales, las que van a inducir a la síntesis o a la activación de los genes proinflamatorios. Por lo tanto, inflamación crónica y envejecimiento acelerado o muerte celular es la base del desarrollo y el agravamiento de enfermedades crónicas. Todas las que pueden leer ahí.
y algunas cuantas más. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno. Y ahora les robo un poquito más de esa atención amable que cultivamos para terminar con la presentación y que después podamos compartir dudas, inquietudes, experiencia de las prácticas de hoy. Contarle que estos cambios epigenéticos son importantes para tenerlos en cuenta porque hoy hablamos al comienzo que son cambios dinámicos, estables, heredables y potencialmente reversibles si cambiamos las condiciones que los generaron. Pero esto se transmite multigeneracionalmente. Podemos hablar en humanos, la experiencia de estudio y la evidencia habla de 3 generaciones siguientes reciben estos cambios epigenéticos. Creo que en el grupo había algunas obstetras o a veces se conectaban algo. ¿Puede ser, Jorge? Esto es importante. Acá tenemos una mamá, ¿no? Pero tanto hombre como mujer expuestos a situación de estrés crónico, a situaciones traumáticas, previo a concebir un hijo, generan cambios epigenéticos y me estoy refiriendo a situaciones de guerra, situaciones traumáticas o adversas, estrés crónico no bien gestionados, que se transmiten de la madre al hijo, a las células germinales del hijo, a los nietos y a los bisnietos, aún cuando el bisnieto no esté expuesto a las condiciones ambientales en las cuales surgieron estos cambios o las experiencias de vida. Estos cambios epigenéticos se estudian en realidad en ratones y en gusanos. En gusanos se saben, hay un gusano que se estudia, que se sabe que se transmiten los cambios epigenéticos 40 generaciones posteriores. En ratones, más de 6 a 7 generaciones posteriores, que son los modelos que utilizamos para estudiar humanos, o de referencia o para comparar. Podemos estudiar en ratones o en gusanos más transgeneracionalmente porque podemos tenerlos en condiciones controladas. Un humano está sometido a numerosos factores y es muy difícil. Pero situaciones traumáticas hemos sufrido todos en gran porcentaje. Entonces la pregunta es, ¿las intervenciones basadas en mindfulness podrían prevenir o contrarrestar la transmisión epigenética del trauma? Hoy se sabe que muchas enfermedades en el adulto están relacionadas con experiencias adversas de vida en la niñez. Hay más de 40 enfermedades relacionadas con estas experiencias de adversidad, ya sea por abuso físico, emocional o sexual, descuido físico o emocional, o vivir en hogares alterados porque hay padres o familiares con enfermedad mental, encarcelamiento, violencia, consumo o abuso de sustancias, separación de los padres. Los riesgos son todas estas enfermedades y muchas más: cáncer, enfermedad cardíaca, enfermedad respiratoria, mental, adicción a las drogas, actitud, violencia, comportamiento de riesgo. Pero dijimos que estos cambios son reversibles. Y esto nuevamente lo nombro, de volver a tomar conciencia, de tomar un rol activo en el cuidado de nuestra salud, ¿no?
Este es un caso, un estudio donde participó la doctora Perla Kalimann evaluando los cambios epigenéticos. Este es un estudio del 2022, publicado, se hizo post pandemia. Esta asociación Inocencia en Peligro de Susana Roque López de Colombia recibió un premio en el Congreso Internacional de Mindfulness en el 2018 por su trabajo con mindfulness realizado en grupos de adolescentes que los habían retirado de sus hogares porque habían sufrido el 85% cuatro de, de los factores de adversidad que nombramos anteriormente, mínimo. ¿Mm? Entonces se hizo una intervención, luego Perla le entregó en el 2018 el premio por el trabajo realizado con mindfulness en esta población de adolescentes entre 13 y 16 años, y se hizo esta intervención donde no solamente se trabajó con mindfulness, sino también que durante un retiro de 8 días se lo llevó a un entorno de naturaleza, es decir, se generó un ambiente enriquecido, como estudiamos los ratones y les ponemos rueditas, buen alimento, compañeros de jaula y un montón de condiciones favorables para estudiar. En este caso, eh, se los llevó a un ámbito natural, practicaban yoga, meditación de atención plena, alimentación saludable, bailaban, practicaban arte, juegos, y también una práctica que se llama EMDR, que es de desensibilización del trauma, ¿no? Que algunas psicólogas que están acá deben conocer o médicos deben conocer del tema. Se evaluaron previo a la intervención con cuestionarios que evaluaban estrés postraumático, atención plena con un cuestionario que se llama MAS. También se evaluó estrés, emociones, capacidad de regulación emocional y también la parte de expresión de genes y metilaciones, ¿no? Cambios epigenéticos. Esas mediciones se hicieron antes de comenzar el retiro, post-retiro, es decir, post 8 días de práctica y de vivir en este ambiente enriquecido, estas chicas de 13 a 16 años, víctimas de trauma infantil, y a los 2 meses hizo la medición por cuestionario, ya no por biología molecular, que es el próximo paso a seguir. Este es el trabajo del impacto genético de una intervención multifactorial en adolescentes con múltiples experiencias de adversidad en la infancia. Aumentó la puntuación de este cuestionario más, tanto al finalizar el programa de 8 días como a los 2 meses, con un alto nivel de mayor atención plena, que se correlacionó con menor depresión, menor ira, menor comportamiento antisocial, menor dependencia de sustancias y menor falta de autorregulación emocional. Los cambios biológicos que surgieron fueron cambios en la metilación de 35 genes que estaban relacionados con vías neurales, vías endocrinas, vías inmunológicas o inmunitarias, que estaban íntimamente ligados a un descenso abismal a los 8 días de los niveles marcados de estrés postraumático al comienzo de la práctica, que es lo que más llamó la atención, que una intervención tan corta tuviera tanto impacto. Lo que se observó fue esto, que enriqueciendo el medio, ofreciéndole un ambiente de cuidado, de controlado, los cambios fueron más profundos, mucho más profundos, con intervenciones cortas. Y acá podemos hablar un poquito de lo que sería el reloj epigenético, ¿no? El reloj epigenético lo que va a medir es cómo envejecemos. Pero el marcador fundamental del reloj epigenético es cuántas metilaciones tenemos unidas a nuestro ADN. Cuanto más estrés crónico
o estemos expuestos a estrés crónicos o a situaciones adversas, este reloj va a hacer tic-tac mucho más seguido, más rápido. Digamos que la diferencia entre la edad biológica y la cronológica va a marcar la tasa de envejecimiento epigenético. A mayor estrés, mayor aceleración de esa tasa, mayor envejecimiento epigenético, mayor riesgo de desarrollo de enfermedades crónicas, mayor riesgo de mortalidad. La meditación a largo plazo desacelera este reloj epigenético, desmetila, por lo tanto, se reduce el envejecimiento biológico, que es el más importante. Y para concluir, entonces, ¿por qué entrenar en habilidades tanto la mente como el cuerpo para desarrollar la atención plena, la amabilidad hacia uno mismo, para reducir el estrés y gestionar de manera saludable nuestras emociones disruptivas? Porque el estrés crónico y las emociones disruptivas dejan secuelas profundas en la estructura y las funciones del cuerpo. El cerebro regula la respuesta inmune, pero principalmente la respuesta inflamatoria, en lugares que son tejidos barrera. Experimentarán cuando están estresados alteraciones intestinales, exceso de transpiración, problemas renales, enfermedades inflamatorias, pero sobre todo la respuesta inflamatoria y esas interleuquinas pueden pasar la barrera hematoencefálica tan resistente y generar en el sistema inmune del cerebro un proceso inflamatorio que va a ser el inicio de una ansiedad generalizada y un proceso de depresión y de enfermedades neurodegenerativas. Y deja marcas profundas en el ADN, encendiendo y apagando genes. Por eso mindfulness y autocompasión nos invita a tomar este rol activo, a darnos cuenta que no es el estrés en sí mismo, sino la manera que tenemos de percibirlo y de gestionarlo. Nos invita a hacer una pausa, a darme cuenta de lo que me está sucediendo, qué sucede alrededor, y tratar de transitar la experiencia de una manera ecuánime y con una actitud amable, sin juzgar la experiencia, tratando de poner en palabras qué es realmente lo que me está sucediendo y qué es lo que necesito ahora. Y aceptar la experiencia. Y tras la última clase se preguntaban muchos, pero aceptación es resignación. Aceptación es aceptar lo que ocurre en el momento presente, no es resignarme, es darme cuenta que si yo me peleo con lo que me surge en el momento presente, en la experiencia de dolor, estoy generando más resistencia, y al generar más resistencia, ese dolor se transforma en sufrimiento. Y la aceptación de la experiencia de incomodidad y del dolor del momento presente es reconociendo la impermanencia de las cosas. Nunca nos han educado en esto de que la vida es impermanente. No somos conscientes de eso. Entonces la invitación es a incorporar la práctica de mindfulness y de amabilidad como un estilo de vida, comenzando con prácticas pequeñas, con prácticas sencillas, para poder sostenerlo a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque el 80% de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2, 40% de los cánceres, se pueden revertir con cambios en nuestro estilo de vida. 76 o 78% de la población de 55 años, un poco más de edad, tiene enfermedades crónicas relacionadas con enfermedades metabólicas, articulares, inflamatorias. La enfermedad de Alzheimer depende 2% de nuestra genética. Ahora, ha evolucionado la tecnología, la medicina, eh, hemos crecido en muchos aspectos, pero a pesar de que nuestra esperanza de vida es 30 años más, ¿cómo vamos a llegar
cuando seamos adultos mayores. Vamos a ser independientes, semidependientes o totalmente dependientes, de acuerdo a nuestro estilo de vida. Entonces, me gustaría cerrar esto diciendo que, dado los retos a los que nos enfrentamos a nivel personal, social y ambiental, tenemos que tomar conciencia y reconocer nuestra interdependencia y crear entornos más saludables en nuestros hogares, lugares de trabajo y comunidades, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Estamos llamados a cultivar de manera intencional la atención, la amabilidad, el altruismo, la compasión, la autocompasión, la sabiduría, la no violencia, el perdón, los hábitos saludables, la justicia social y el respeto por el planeta. Se trata de una misión colectiva urgente. La única forma de lograr esta transformación tan necesaria es a través de la acción guiada por estos valores y un profundo sentido de unidad. Y la invitación es a detenernos todos los días, un poco. Si nos detenemos, si no detenemos la rutina diaria, pasamos por alto el momento presente. Nuestra mente suele estar preocupada por el futuro o atada al pasado y así perdemos de vista el ahora. Por eso necesitamos detenernos para poder apreciar lo que se nos brinda en cada momento. Y agradecerles por su tiempo, por la escucha, porque sé que es un tema pesado, pero me parecía interesante sustentar todo esto. ¿Por qué hablamos tanto de la atención plena? ¿Por qué hablamos tanto de la amabilidad? ¿Por qué es tan urgente ponerlo en práctica? ¿Por qué incorporarlo como parte de nuestro estilo de vida? Así que, gracias.